Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a coger unas cuantas reglas de gramática y a convertirlas en una herramienta súper potente para contar historias. Se trata de ver cómo los tiempos del pasado en español no sirven solo para decir cuándo pasó algo, sino para pintar un cuadro completo, con su fondo, su ambiente y, por supuesto, su acción. Muy bien, pues para empezar a entender esto hay que partir de una idea clave. Mirad, cuando se cuenta algo que ya ha sucedido en español, no se está simplemente enumerando una lista de hechos. No, se está construyendo algo mucho más grande. Justo eso, una escena. Cada historia, da igual lo pequeña que sea, es como una escena de una película. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque quien narra se convierte en una especie de director de cine, con diferentes cámaras y herramientas para mostrar no solo qué pasó, sino cómo se sentía todo en ese preciso instante. Y aquí están. Estas son nuestras tres herramientas principales, nuestras tres capas para narrar. Primero, el ambiente. Segundo, la acción que irrumpe de repente. Y tercero, la historia de fondo, lo que ya había ocurrido. Cada una de estas capas tiene su propio tiempo verbal, y el verdadero secreto está en aprender a combinarlas para contar historias que de verdad enganchen. Venga, empecemos por el duelo de titanes, el contraste que es el corazón de casi cualquier historia que se cuente en pasado, la enorme diferencia entre el contexto y la acción. Aquí lo tenemos, bien clarito. Por un lado, el imperfecto. Pensemos que es como nuestra cámara panorámica. Nos describe el escenario, lo que estaba pasando sin más, de forma continua, sin un principio o un final definidos. Y por otro lado, el indefinido. Este es el primer plano, el zoom. Es el evento concreto que pasa en un momento específico y que, claro, hace que la trama avance. Es que en este ejemplo se ve perfectamente. Trabajaba, nos mete de lleno en la escena. No importa desde cuándo trabajaba allí ni hasta cuándo. Es el telón de fondo de nuestra historia. Es puro contexto. Pero encontró, boom, eso sí que es una acción. Ocurrió un día, en un momento, y lo cambió absolutamente todo. Y si hay que quedarse con una idea, que sea esta. El imperfecto es el que teje el telón de fondo, el que nos dice, así eran las cosas. Y el indefinido es el que salta al escenario y provoca un cambio, una acción. Vaya, que uno describe y el otro narra. Ojo, que el imperfecto no solo sirve para describir el mundo de fuera, es también la herramienta perfecta para meternos en la cabeza de los personajes. Nos cuenta cómo se sentían, qué estaban pensando, en qué estado se encontraban, vamos. Fijaos aquí. Estaba nervioso no es algo que Lucas hizo, no es una acción, es su estado interno, una condición que duró un tiempo antes de la entrevista. Es, por así decirlo, el ambiente emocional de la escena. Y aquí vemos cómo los dos tiempos verbales se llevan de maravilla. Estaba gris, es el imperfecto. Nos pinta el ambiente, el contexto de fuera. Y como consecuencia de ese ambiente, viene la acción. Decidió, una acción puntual en indefinido. El escenario influye directamente en la acción. Bueno, ya tenemos el contexto y la acción, pero ¿y si algo que pasó mucho antes de nuestra escena es la razón de lo que está ocurriendo ahora? Para eso, claro, necesitamos una capa de pasado todavía más profunda. Y aquí es donde entra el pluscuamperfecto. La lógica es muy sencilla. La primera acción, había dormido poco, ocurrió antes que todo lo demás. Es la causa. ¿Y cuál es la consecuencia que vemos en nuestra escena principal? Pues que estaba cansado, un estado que describimos con el imperfecto. El pluscuamperfecto al final nos da el porqué de las cosas. Esta frase es que define a la perfección para qué sirve el pluscuamperfecto. Es el tiempo verbal de las huellas, de las causas que ocurrieron antes y que explican el presente de nuestra historia. Permite añadir una profundidad a la narración que es increíble. Y ahora sí, llegamos al momento de la verdad. Vamos a juntar las tres capas de las que hemos hablado, el pasado anterior, el contexto y la acción, para montar una escena completa, con todos sus matices. Se puede sentir la fluidez, ¿verdad? Primero, el trasfondo, las acciones previas. Había preparado y había revisado. Después nos metemos en su cabeza, su estado emocional. Estaba muy emocionado. Y para rematar, la acción que lo cambia todo y hace que la historia avance. Compró el billete. Las tres capas funcionando juntas en una sola frase. Lo bueno de esta tabla es que lo organiza todo de una forma muy visual, como si fuera una pirámide. Abajo, en la base, el porqué de todo, la historia previa en pluscuamperfecto, había preparado, había revisado. En el medio, el cuerpo de la escena, el imperfecto, que nos da el estado mental, estaba emocionado. Y en la punta, ¡zas!, la acción decisiva, el clímax de esta pequeña escena, compró, en indefinido. Se ve perfectamente cómo se construye la narración, capa a capa. A ver, al final, como hemos visto, dominar estos tiempos verbales es como tener un equipo de rodaje entero a nuestra disposición. Se tiene el control total sobre lo que el público ve, cómo lo ve y cuándo lo ve. Se puede pensar en ello con este esquema tan simple. Primero,
se establece la historia de fondo, lo que ya había ocurrido. Después, se pinta la escena, se describe el ambiente, el estado de los personajes y, por último, acción, se hace que algo ocurra. Y este podría ser el resumen final. El pluscuamperfecto nos da el guión previo, la historia de fondo. El imperfecto se ocupa de la fotografía, de la iluminación, de crear la atmósfera. ¿Y el indefinido? El indefinido es el grito de acción del director, el momento en que todo se pone en marcha. Porque lo importante de todo esto es que estas herramientas ya están ahí, al alcance. Han dejado de ser solo reglas en un libro de texto para convertirse en las lentes, las luces y las cámaras para contar cualquier historia. Así que la única pregunta que de verdad importa es esa. Con todo esto en mente, ¿qué escena se va a filmar ahora?